A ver si conseguimos que algún psicólogo sea psicólogo y no sea paciente yendo a la UNED. Bienvenidos, soy el psicólogo en las redes y bueno, hoy os voy a hablar para todos aquellos que estáis pensando si entrar en la UNED o los que ya vais a iniciarla dentro de poquito. Os voy a contar toda mi experiencia y bueno, al final si vais a vivir la misma experiencia que yo, seguramente este vídeo os va a interesar porque os puede evitar ciertas cosas que a mí me hubiera gustado saberlas. Al final del vídeo daré mi opinión final, así que te recomiendo que te quedes. Vamos a ello. En primer lugar, la matrícula. Bueno, la matrícula sí que es verdad que es la más barata de todas las universidades y también que es muy fácil entrar en la UNED. Realmente la matrícula luego se expande desde septiembre hasta diciembre, hasta enero, hasta donde tú quieras, básicamente. No hay límite de plazas, son ilimitadas y tampoco hay nota de corte, entonces es bastante fácil entrar. En cuanto a la presencialidad y las clases, pues bueno, si has venido de bachillerato o de otros estudios presenciales, pues al final va a ser muy diferente. Además, esta universidad no es para todo el mundo, la verdad. Los pros que tienes es que te puedes organizar tú solo. Yo, por ejemplo, me organizo muy bien y para eso esta universidad me ha venido de perlas, la verdad. Lo bueno, por una parte, es que no tienes que ir a la universidad. Lo malo de eso es que no tienes la vida universitaria que tendrías en cualquier otra universidad. Las clases se reparten en una asignatura, pues tiene una hora cada semana. Es decir, pues al final si tienes 5 asignaturas o 6 asignaturas, pues tienes una hora de cada una de ellas cada semana. Es decir, a lo mejor tienes que ir 2 días o 3 días, depende cómo esté repartido. Aunque también digo que no es necesario ir porque no es obligatorio por una parte y por otro lado al final también las puedes ver desde casa. También las clases no les da tiempo a dar todo el temario por eso mismo, porque es una hora por semana. Es decir, entre las semanas que hay fiestas o tal, pues al final es imposible dar un temario que, por ejemplo, en psicopatología son 1000 páginas. Pues como se comprenderá, 1000 páginas es difícil darlas con una hora cada semana, vaya. Vale, ¿qué es lo que hacía yo y qué es lo que recomiendo? Yo lo que recomiendo es ir a todas las clases, por lo menos al principio, porque así vas viendo cuáles son útiles y cuáles no, y luego ya, pues si quieres empezar a faltar a alguna, pues faltas, pero yo al principio iría también. Ves un poco a los profesores, haces vida social en la universidad, que eso es importante. Y bueno, que al final hay muchas clases en las que aprendes bastante, ya que son muy útiles y muy interesantes. Yo hacía eso. Al principio iba a todas las clases y al final no iba a ninguna, la verdad. Pero también es verdad que en las últimas clases, pues al final están pegadas a los exámenes y esto hilando con el siguiente tema de los exámenes, el examen ni siquiera te lo pone el profesor que te da clases. Entonces, pues bueno, ir a su clase pues está bien porque aprendes, pero ya en los últimos días pues es casi mejor preparártelo por tu cuenta. Los exámenes los pone el equipo docente de la asignatura, es decir, que eso, que va totalmente aparte del profesor. Por eso mismo, si el profe ni siquiera acaba el tema, que es lo que suele pasar en la UNED, porque al final no les da tiempo, obviamente, si tienen una hora cada semana, no da tiempo. Entonces, como lo pone el equipo docente, que directamente te dan un libro tocho y entra absolutamente todo, pues te estudias el libro y ya está. Las clases son un poco para saber un poco más y para entender algunas cosas que sí que pueden ser liosas o bueno, porque son interesantes también al final. Los exámenes son presenciales, aunque la universidad sea online. Suelen ser la mayoría de 30 preguntas con 3 opciones de respuestas que si aciertas pues te cuenta un acierto y bueno, pues si tienes un error pues te resta. Y bueno, los exámenes sí que son un poco más difíciles que en otras universidades, pero bueno, yo lo que os recomiendo es, hay un depósito de exámenes anteriores que se han hecho y muchas preguntas se repiten, entonces al final, si os estudiáis, bueno, no es que os estudiéis esos exámenes como tal, pero sí que hacer muchos para quedaros con algunas preguntas que eso se pueden repetir. En cuanto a los años, el primer año es un poco así de cribado, donde hay algunas asignaturas como psicobiología o alguna de análisis de datos y estadísticas que se les suelen hacer más pesadas. Bueno, a mí personalmente no, pero sí que la estadística le suele costar mucha gente por las matemáticas y tal. El segundo año y el tercero son un poco así más parecidos, son como un poco más especializados cada vez, que a mí personalmente el segundo año y primero fueron de los que más me gustaron, luego el tercero me empezaron a fallar un poco porque en los exámenes
Bueno, fue la época del COVID y en los exámenes se podía copiar básicamente. Que sinceramente yo no copié, pero era tan fácil copiar que todas las notas eran 9 10. Entonces, yo personalmente que sacaba alguna matrícula suelta, pues no recibir el dinero de esa matrícula porque otros haya copiado, pues me era un poco jodienda, la verdad. Y bueno, por ese motivo también estuve a punto de cambiar en tercero, lo cual me hubiera salvado bastante del año de cuarto que he tenido, pero bueno. Luego viene el cuarto año. El cuarto año, a ver. Se me ocurre la frase de los que van a morir te saludan. Pues eso es el cuarto año, así en una frase. Los que van a morir te saludan, cuarto año de la UNED. Que también es verdad que en el cuarto año hay optativas que las puedes elegir y oye, eso está muy bien porque el resto de años no tienes ninguna para elegir. En este, pues puedes hacer alguna que te guste. Yo hice de deporte y oye, me gustó bastante. Lo que pasa es que está muy mal estructurado porque tienes 6 o 7 asignaturas, el TFG y las prácticas, cuando en otras universidades solo tienes el TFG y las prácticas y a lo mejor no sé si tienen alguna asignatura, pero vamos, en general no tienen tanto. También es verdad que el TFG y las prácticas aquí son, bueno, se supone que son más leves, luego ya cuando las haces ves que no tanto. En cuanto a las prácticas, hay 3 opciones de investigación, presencial o online, que son pocos casos prácticos que te ponen ellos para que resuelvas. Y bueno, yo lo que hice fue la presencial, como hace la mayoría de la gente, que te dan unas opciones y tú tienes que ordenarlas. Y en función de tu nota, pues te dan una opción u otra. Yo personalmente pensaba que iba a entrar en las primeras porque tenía bastante buena nota, o sea, tenía alrededor del 8,5. Y bueno, digo, a lo mejor la primera opción no, pero la cuarta puede ser. Pues me dieron más abajo. Y bueno, la que me dieron la verdad que era un poco falsa, en plan, omitía bastante información muy necesaria porque yo quería hacer las prácticas el primer cuatrimestre porque en el segundo está el TFG y tenía 4 asignaturas. Entonces, obviamente quería hacerlo en el primero y así me las quito. Y bueno, digamos, en donde tienes que elegir para echar esa opción, pues te pone más o menos cuánto dura y ponía que era en el primer trimestre. O sea que yo lo eché para el primer trimestre. Llegué allí y me dijeron que era estar todo el año y no todo el año, tenías que estar más. O sea, básicamente me dijo que podía estar hasta junio o así, que en junio se supone que ya has entregado en mayo la memoria o antes. O sea que ni siquiera debería poderse hacer eso. Pero bueno, y aparte también omitía la información de dónde se encontraba situado. Que no sé, eso me parece un poco extraño, llevando, como me dijeron, varios años trabajando en la universidad con este hombre, pues que ni siquiera salga de dónde es, que es o sea, es una información importante, dónde es. Si lo tengo al lado, si tengo que ir, mudarme a Murcia, es importante, vaya. Y bueno, pues a mí me tocó, en plan, como no lo ponía, pues me dieron esa opción y tenía que ir 1 hora en coche hasta allí. No podía ir en transporte público porque son unas 3 horas, o ni siquiera se podía, depende del día. Y luego volver, pues otra hora. Em, Les dije, entre esto y lo de que tenía que estar todo el año y más, pues obviamente les dije que yo esto no lo iba a hacer porque es que no, o sea, no tiene sentido, vaya. Y por suerte, por mucha suerte, me pudieron cambiar. Que me ofrecieron darme la última opción que puse. Que bueno, como o sea, la puse un poco por ponerla, ¿verdad? Porque la última opción no me esperaba que me dieran teniendo un 8,5. Pero bueno, la última opción. Y les dije que esa no y me cambié directamente a las prácticas de investigación. Que si las prácticas presenciales son 180 horas o 220 horas, 220 horas, pues las de investigación son casi 300. Y luego la memoria es como un TPG. Entonces, o sea, ahí ya dije, bueno, no sé, ya lo que quieran más. Que hagan conmigo lo que les dé la gana. Porque básicamente yo tenía obviamente estructurado que si en el segundo trimestre tengo el TFG, voy a intentar hacer las prácticas cuanto antes. Bueno, tenía el TFG y 4 asignaturas. Entonces digo, pues en el primer cuatri, que solo tenía 3 asignaturas, pues lo hago con las prácticas y luego lo otro con el TFG. Pero no, no fue el caso. Me dejaron, para el segundo cuatrimestre tenía 4 asignaturas, un TFG entero y las prácticas que eran de bastante más horas de lo que hubiera sido lo normal.
Lo cual, pues obviamente me destrozó la vida. O sea, yo ese cuatrimestre ha sido el peor de mi vida académica, pero sin ninguna duda, vaya. El TFG. Bueno, el TFG voy a resumir un poco porque también tiene tela la cosa. En otras universidades el TFG pues lo tienes durante todo ese año y bueno, vas hablando con el profesor y vamos, vas con él presencialmente a hablar y si no, pues a lo mejor por videollamada o cosas así. Bueno, yo con mi tutor del TFG no he tenido contacto, o sea, hasta el día de la presentación solo me ha contestado algunas preguntas. Entonces, bueno. En primer lugar, y más importante, tener mucho cuidado con matricularse del TFG, leer bien las normas, porque yo, todos los que conozco, no se ha podido matricular nadie. Bueno, no, miento. Una compañera se ha podido matricular y bueno, yo que lo hice en ese momento, pues también, pero vamos, que si te queda una asignatura de cualquier otro año, no te puedes matricular, aunque tengas la misma cantidad de asignaturas que otra persona. Es decir, yo conozco una compañera que tenía las mismas asignaturas que yo, solo que pues venía de otra carrera, entonces se cogió en el último año pues una de tercero. Normal, ¿no? Si has hecho ya algunas de cuarto de más, pues coges una de tercero. Pues bueno, a esa persona no le han dejado matricularse y tiene que estar un año más solo para el DFG, porque ni siquiera te dejan entrar en convocatoria de diciembre. Te tienes que esperar el año entero. Luego, para elegir temática, tampoco eliges muy bien los profes. Bueno, si vas con muchísimo tiempo, sí, pero si no, no. Tienes que elegirlo al principio del curso, que yo no pude hacerlo porque iba mal la página. Y luego te dan uno aleatorio, si no has podido elegir. Y bueno, yo cuando me dieron uno aleatorio, pues me dieron como del peor tema, en plan, no me interesaba mucho y intenté buscar otros profes. Otros profes me dijeron que sí, que podían hacerlo conmigo, pero luego tienes que hablar al coordinador. Y el coordinador, pues, coordina menos que una patata, o sea, es como hablar con una pared, además. Que bueno, eso, si entráis en la UNED, os vais a acostumbrar. Todos los correos, escribirlos cortitos y en negrita lo importante, porque de verdad que no. Es como hablar con una pared. Ya os daréis cuenta, o sea, y cualquiera que haya estado en la UNED lo sabe. Lo importante. Luego el TFG no tienes todo el año para hacerlo, tienes 3 meses. En esos 3 meses, en el primero tienes que hacer la propuesta. Que la propuesta no es el TFG. O sea, es que vamos a ver. La propuesta no es una propuesta, es como hacer medio TFG para que la otra te lo corrija y así no tiene que volver a corregírtelo, ¿sabes? O sea, no es una propuesta, tienes que hacer mucho más que una propuesta. Porque yo hice una propuesta que era como, me faltaba un montón de datos obviamente, pero digo, pues en el desarrollo del TFG obviamente lo busco, ¿no? Pero no, no, tienes que buscarlos casi todo antes, es decir, en un mes tienes que hacer eso. Luego, si lo suspendes, como hice yo, pues tienes otra oportunidad para presentarlo al mes siguiente, la otra propuesta. Esa propuesta ya sí la apruebo, porque bueno, al final ya te enteras un poco de cómo va la cosa del TFG, que es increíble. Y luego tienes un mes para hacer el TFG entero. Sí, sí, así como lo oyes. Tienes, o sea, hay 12 meses en el curso, pues ellos dicen, joder, ¿por qué no vamos a hacerles que lo hagan todo en el último mes? En plan, TFG en el último mes está perfecto, ¿no? Y obviamente lo tienes que intentar acabar rápido porque si no se te junta con los exámenes. Para cambiar de tema, porque si no me caliento un poquito, vamos a hablar de los pros y las contras. Yo creo que los pros más importantes son si te organizas bien, esta universidad es muy buena porque es verdad que te puedes organizar tú por tu cuenta y oye, eso es un punto muy a favor y no tienes ni que ir a clase. Además, pues también es la universidad más barata. Y los contras más importantes que veo son el cuarto año, o sea, es horrorífico, eso parece que lo acaban de crear la carrera. De verdad que no tiene ningún tipo de sentido y no lo digo yo, todos los que han pasado por cuarto yo creo que dicen lo mismo, al menos mis compañeros, vaya. También otra contra es la dificultad que tiene la carrera, que al final tienes que estudiarte libros enormes, cuando en otras universidades pues entra hasta lo que llegue el profe y a lo mejor un poquito más. Por último, pues que no tienes esa vida universitaria que tendrías en cualquier otra universidad que no sea online. Aunque también es verdad que puedes hacer algo de vida universitaria, pero bueno, no es lo mismo. Por último, os voy a dejar aquí la opinión de una compañera para que veáis que, bueno, lo que digo en este vídeo no soy solo yo.
Y por último os voy a contar lo que haría yo, mi recomendación. A esto atentos. A ver, yo si volviera a empezar, volvería a la UNED, pero no la acabaría. Es decir, la UNED está bien cuando no puedes entrar a otra universidad, entonces, pues bueno, si no te queda otra, pues entras en la UNED. Yo, si volviera a empezar, haría un año en la UNED, de las asignaturas que me fueran a convalidar en otra universidad, y me cambiaría a la otra universidad porque de verdad que la UNED es un poco locura, sobre todo el último año. Y, y más que nada que te vale el título igual, que es muy necesario ese sufrimiento del último año. Y de verdad que el resto de años yo estaba bastante contento con la universidad. Y oye, me gustaba mucho el método de me organizo yo por mi cuenta y oye, todo eso la verdad que está súper bien. Es más, si os organizáis muy bien y veis que os va bien este método, digamos, de estudiar en vuestra casa, ir a clases cuando queréis o verlas desde casa también, que se puede online. Si veis que os va bien ese método, yo entraría en la UNED y a lo mejor no me iba en el primer año, me iba en el tercero. Pero el cuarto año intentaría no hacerlo en la UNED. Y bueno, esto ha sido todo. Al final me ha alargado un poquito porque el TFG y las prácticas se queda para muchísimo, que ya tendréis otro vídeo de ello. Espero que al menos a una persona le haya servido este vídeo. Yo con eso me doy por satisfecho totalmente. Si queréis dejar vuestro like o suscribiros o lo que sea para apoyar, pues yo encantado. Si no, pues también, si me queréis dar dislike, pues también. He hecho el último año en la UNED. Es que, o sea, ya no tengo cosas negativas, en plan, me da igual. Me da igual. Me da igual. Adiós. Si evito que se metan en la UNED, me estoy quitando pacientes futuros.